A lo largo de la historia y desde pequeños, la Iglesia como institución se ha encargado de generar historias de seres mitológicos, seres andróginos, seres poderosos, seres malignos, que el solo pensarlos ya de adultos sentimos un terror inmenso, ya que esta institución formada hace unos 2000 años se ha encargado de potenciar estas historias al máximo, llevando con ellas un terror, un miedo profundo en los seres que los escuchan. Sin embargo, ¿qué pasa si el monstruo que ellos relatan como lo más mal de lo maligno que puede haber en el mundo se encuentra dentro de sus filas? ¿Qué pasa si el monstruo se encuentra en casa, se encuentra dentro de esta misma iglesia? ¿No me crees? Te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que amablemente ven nuestros videos. Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias. Y bien, como se comenta en la introducción, a lo largo de la historia, desde que éramos muy pequeñitos, allá nuestros abuelos y más ancestros, y generaciones tras nosotros, pues se nos han relatado historias y cuentos de seres poderosos, mitológicos, algunos buenos, pero en su mayoría malos, ¿no? Y estas historias sin duda han sido resaltadas en letritas rojas y en negrillas por la iglesia, por la fe, ¿no? Y hablamos de esos seres demoníacos, diabólicos, malos, como Lucifer, como el Coco, como el Chupacabras, como las brujas, como los Néfilins, los paganos, Belcebú, el señor de las moscas, Leviatán, ¿no? La serpiente, ya que tentó a Adán y Eva, Frankenstein, Drácula, y muchos más monstruos o seres malignos que en las tinieblas vienen y chupan nuestra energía, chupan nuestra alma y nos hacen malos, ¿no? Según la iglesia, y que debemos de estar bien pegaditos a Dios para que estos seres malignos jamás se atrevan a acercarnos a nosotros. Pero nunca se nos ha comentado de esos monstruos que surgen ahí mismo dentro de la iglesia. ¿Qué? Espérate, ¿cómo? Sí, la iglesia también tiene sus monstruos. ¿Y qué pasa cuando estos son de sotana y se encuentran dentro de sus filas, dentro de sus casas, dentro de sus iglesias? Bien, es así como hemos llegado a esta trama de videos que denominaremos La Iglesia y sus monstruos, y en este caso, por ser el primer video, lo denominaremos Marcial Maciel, el monstruo de Dios. Y bien, hablar de este personaje Marcial Maciel es hablar de un ser impoluto, lleno de luz, un ser blanco, tocado por la mano de Dios, es más, esculpido por la mano de Dios, un ser bondadoso, lleno de amor, que se dedicó toda su vida a que la iglesia creciera y a que todo el mundo conociera a su Dios, ¿sí? Repartiendo amor por todos lados, sobre todo a menores y a algunos sacerdotes. Ah, caray, ¿cómo es esto? Bueno, esta basura de persona, porque no puedo darles otro apelativo a esta persona, que la iglesia vendió por muchos años y protegió por muchos años como un ser digno de alabanza, un ser santo, que poquito le faltó para ser Dios, ¿no? Él tenía su propia secta, y dentro de ese mismo poder que ejerció, protegido por los altos clérigos del Vaticano, papas y todo lo demás, pues bueno, cometió una serie de atropellos, abusos, en general un monstruo como tal. Entonces, este día hablaremos de Marcial Maciel, el denominado el Lobo de Dios. Y aunque ya se han escrito muchos libros, se han hecho películas incluso de este personaje tan oscuro de la Iglesia Católica, y lo que los defienden dicen, no, es que ya la iglesia ya lo castigó y ahorita tiene que estar, bueno, ahorita ya está muerto, ¿no? Pero antes de morir, fue separado de su secta, los legionarios de Dios, y lo obligaron como penitencia a tener que estar rezando todo el tiempo, ¿no? Bonito castigo para un ser
tan oscuro, tan puerco como este señor, ¿no? Y bueno, para entrar en contexto en la historia de este mismo personaje, Marcial Maciel, que desafortunadamente era mexicano, bueno, hay que decir que este amigo nació por ahí en 1920 y su nombre era Marcial Maciel Degollado, ¿no? Nació por ahí en Michoacán, en La Paz, Michoacán, en 1920, ¿sí? Y bueno, era una familia numerosa, dice por ahí, y prácticamente gran parte de su familia se dedicaba al sacerdocio, ¿no? Tenía algo que ver con la iglesia, ¿no? Digamos que era el negocio familiar. Entonces por ahí él a los 15 años, por allá en 1936, pues decidió irse a México, a la Ciudad de México, para iniciar su formación sacerdotal, ¿no? Y justamente cayó en un seminario que dirigía su tío abuelo, que era el obispo Huizar y Valencia, ¿no? Y bueno, desde que entró esta persona ya a sus 15 años por ahí, pues bueno, se vio envuelto en una serie de problemas, ¿no? De datos oscuros, entre ellos la muerte de su mismo tío abuelo, ¿no? Este obispo Huizar Valencia, algo así se llamaba. Y bueno, se dice que este obispo fue envenenado. Casualmente, ese envenenamiento se lo atribuyen a Marcial Maciel, su nieto. ¡Ay, no! 15 años, entre 15 y 20 años, este chavito, pues ya había realizado su primer lucha de poder envenenando a su tío abuelo. Bueno, una fichita sin duda, ¿no? Ya cuando tenía 20 años por ahí, en 1940, andaba entre los 19 y 20 años, pues ya se escuchaba por ahí que habían acusaciones de abuso sexual a seminaristas, ¿no? Por parte de este personaje tan lleno de luz y amor, por Diosito Jehová, llamado Marcial Maciel. Entonces ya desde esos ayeres, todavía ni los 20 años tenía, ya se había echado a su tío abuelo, y entre esos a otros seminaristas de otras circunstancias, ¿no? Ya a esas fechas ya se escuchaba de los abusos de este señor tan lindo él, ¿no? Una linda persona sin duda, ¿no? Y bueno, para calmar un poquito las aguas y para agarrar un poquito de poder, pues bueno, en 1941 fundó los Legionarios de Cristo, ¿no? Que todavía a la fecha está vigente, ¿no? Y pues bueno, prácticamente esa secta, así la debemos de llamar, pues lo empezó a idolatrar como un ser supremo, ¿no? Donde prácticamente hacían pacto de silencio todos los que formaban parte de esta legión. Y pues bueno, no se hablaba de lo que él hacía de malo, ¿no? ¿Y qué hacía de malo? Pues bueno, casi nada. Veamos qué hacía de malo dentro de la institución los Legionarios de Cristo, ¿no? Y esta institución pues fue avalada por el Vaticano, ¿no? Reconocida a nivel mundial. Pero casualmente el mismo Vaticano, ya escuchando todo ese ruido que estaba generando Marcial Maciel aquí en México y sus Legionarios de Cristo, y los abusos por ahí que empezaron desde muy temprana edad, pues en 1950 decidió separarlo, ¿no? De su cargo, ¿sí? Pero como no le encontraron nada, casualmente la justicia a veces batalla para encontrar las cochinadas de estos seres, ¿no? Entonces, pues como no le encontraron nada, dijo el Vaticano, ahí con su papa y todos sus clérigos, dijeron: una disculpa, señor, por haber dudado de la dulzura y el amor que usted imparte a sus feligreses. Ha sido un error de nuestra parte, le pedimos una disculpa y aquí le devolvemos su cargo. Entonces, en 1959 pues fue absuelto de todas sus broncas y lo reintegraron, ¿no? En este caso como jefe y líder supremo de esta secta denominada Legionarios de Cristo. ¿Y qué pasó después? Bueno, ya se comentó de que desde 1940 ya había muchas acusaciones de abuso sexual, incluso de consumo de drogas, ¿no? Este padre o obispo, no sé qué sería exactamente, pues bueno, era una fichita, ¿no? Le encantaba andar ahí grifo, ¿no? Le gustaba mucho drogarse también, aparte de hacer varios abusos ahí a seminaristas, y lo más triste que a niños también por ahí, ¿no? Y para hacer un recuento de los daños, como dice Gloria Trevi, pues bueno, cuando fue esa investigación en 1950 por parte del Vaticano, específicamente, en 1956, pues se llevó un juicio como tal, hubo testigos que fueron los que levantaron la denuncia. Sin embargo, en ese juicio pues dijeron que no hubo nada, que eran mentiras, ¿no?
Después se supo que Marcial Maciel, dentro de esta secta denominada Legionarios de Cristo que fundó en el 41, pues como que tenía ya sus clérigos un brazo armado, por así decirlo, ¿no? Ya que estos se encargaban de silenciar y amenazar a víctimas, ¿no? Entonces utilizaba tácticas de intimidación y manipulación para silenciar a sus víctimas, les hacía jurar que no hablarían mal de él y los amenazaba con represalias. Entonces los tenía bien amenazados. Pues este señor tenía obviamente contactos en el poder. Me imagino que en el bajo mundo de las drogas también por ahí, ya que era drogadicto este también. Entonces, pues quién no iba a tener miedo, ¿no? Cómo se manejaba la justicia y todavía hasta la fecha, y más cuando esta persona tenía un poder tan grande, pues bueno, que simplemente era una deidad dentro de su secta, pues bueno, obviamente callaba a todos las víctimas, ¿no? No se atrevían a levantar un dedo ni contra él ni contra su grupo de líderes en esta secta que actualmente todavía está vigente, ¿no? Y reconocida por el Vaticano. Bueno, se sabe también que este señor Marcial Maciel pues tenía una vida de lujos, ¿no? Se supone que los que están en la iglesia viven austeramente, pues este no. A sus 32 años compró un hotel en España, así, de cash. ¿Cómo le hizo? Pues se preguntaban, ay, ¿cómo un joven sacerdote va a tener tanto dinero? Pues bueno, este amigo tenía una técnica muy padre, ¿no? Así como la manejan los pastores de otras religiones, ¿no? De que tú diezma y entre más diezmes, Diosito ya ve, te va a devolver 4 o 5 veces más, dame tu casa y al rato vas a tener una finca, dame $1,000 y se va a convertir en $100,000, ¿no? Pues bueno, este también manejaba esa técnica específicamente con las viudas que tenían mucho dinero, ¿no? Que sus maridos antes de irse al otro mundo les dejaron dinero a raudales. Pues este amigo tenía un labor de convencimiento tan padre con estas viudas que pues prácticamente se quedaba con la fortuna de ellas, ¿no? También se oye por ahí que había algún cierto lavado de dinero por ahí, obviamente del narco, pero que el Vaticano hacía las vistas gordas, como dicen, ¿no? Se hacía de la vista gorda porque pues esto le representaba una donación muy grande de dinero al Vaticano, o sea, era una entrada excelente de dinero para el Vaticano. Entonces pues como dicen, ¿no? Yo como dice el chinito, nomás milando, ¿no? Así los papas y los altos clérigos, las altas autoridades del Vaticano sabían todo el relajo que traía esta persona, pero como les donaba mucho dinero y a la iglesia le gusta mucho el dinero, ya ven que antes entre más dinero dabas, pues más se te perdonaba, ¿no? Si eras un vil pecador, paga una lanita y se te perdonaban todos los pecados, ¿no? Pues bueno, este señor pagaba sus pecados autorizados por el Vaticano con unas donaciones enormes al mismo, ¿no? Así como era un alma muy caritativa que donaba mucho de este dinero al Vaticano, o sea, le representaba una entrada de dinero muy grande al Vaticano, pues el Papa lo quería mucho, ¿no? Sobre todo Juan Pablo II, que si vieron mi anterior video, está reconocido como el Papa de los pedrastas, ¿no? Ya que él protegía a un sinfín de pedrastas alrededor del mundo, entre ellos Marcial Maciel. ¡Ay, no! Se le acusa también a este hombre de que era era plagiario, ¿no? Que por ahí dentro de esta secta, la Legión de Cristo, pues había plagiado un libro que se llamaba El Salterio de mis días, ¿no? Y pues él lo había utilizado como que fuera de autoridad propia, y pues bueno, de ahí sacó muchas de las ideas de esta legión o de esta secta, ¿no? Pues se dice también que tenía hijos secretos por ahí regados, o sea, se supone que un clérigo, alguien que está en la iglesia, pues tenía prohibido tener hijos. Pues este sí tenía hijos, ¿no? Se reveló que Marcial fue padre de al menos una hija y 2 hijos con al menos 2 mujeres, ¿no? O sea, tenía una vida sexual activa el amigo, ¿no? Aparte del abuso que cometía a seminaristas, a menores, pues también tenía sus 2 esposas por ahí, ¿no? Y pues estas tenían hijos de él, ¿no? Que a la fecha por ahí andan vivitos y coleandos, ¿no? Bueno, aparte de las irregularidades financieras, ¿no? Que este amigo gastaba a manos llenas, pues también se decía que tenía adicciones, que era drogadicto, ¿no? Se le señaló por el consumo de estupefacientes como la morfina, era adicto a la morfina, ¿no? Como les decía, le gustaba andar en éxtasis, bien grifo ahí con un carrujito de morfina, ¿no? ¿Sale? Sin duda una chulada de persona llena de luz y amor como su Diosito Jehová, ¿no? Bueno,
ahí se los dejo a ustedes, ¿no? Si esa definición les gusta, ¿no? Y bueno, dentro de otros escándalos que generaba esta persona, que aparte de tener hijos, de tener mucho dinero, de gastarlo a manos llenas, de ser drogadicto, de haber plagiado libros y de haber asesinado a su tío abuelo cuando estaba incluso menor de edad, pues también se decía que tenía otras identidades, o sea, no nomás era obispo, ¿no? O clérigo, no nomás estaba metido en la iglesia, sino que de repente se presentaba como agente de la CIA, cabrón, sí, o sea, de la CIA, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Dice que a lo largo de su vida adoptó diferentes identidades para acercarse a sus víctimas, o sea, era un plan, no era algo de que, ay, se me metió el demonio, tenía al menor a un ladito y no pude controlar al demonio, no, era un plan orquestado el que hacía él para llevarlo a cabo y ejecutar a sus víctimas, en este sentido, pues abusar de ellas, ¿no? Se decía que pasaba como padre de familia o se la hacía de galán, como muy seductor, como maestro, ¿no? Y incluso como agente de la CIA, cabrón, ¿sí? O sea que tenía identidades por todos lados. ¿Y qué le daba el poder de hacerlo? Pues simplemente el dinero que generaba esta persona. Tenía tanto poder esta persona aquí en México, en el Vaticano y alrededor del mundo, que podía identificarse de diferentes maneras y nunca tuvo represalias con eso, ¿no? Como padre de familia, como maestro, como agente de la CIA. Y todo esto para llegar a sus víctimas, o sea, un plan depravado para poder ejecutar sus bajos instintos, ¿no? ¿Sale? Eso habla de una persona plenamente oscura, ¿no? Y a pesar de todos estos defectitos que tuvo este ser de luz, y para lo que nos conlleva el hacer este video, pues fue el problema principal por el que se conoce a Marcial Maciel, ¿no? Y no es porque haya fundado los Legionarios de Cristo, y no es porque haya sido un alto donador del Vaticano, y no es porque haya sido drogadicto o plagiario, o que haya tenido su familia por fuera, sino se le conoce más bien por el caso de abuso sexual, ¿no? Abuso que cometió desde 1940, que ya se conocía en las altas esferas del Vaticano, pero que se hicieron güeyes, ¿no? Ya que, pues, según esto, hicieron una investigación, pero al no encontrar nada, devolvieron al lobo a los corderitos, ¿no? Para que siguiera haciendo sus fechorías, ¿no? Tenía dinero a raudales, entonces, tiene dinero, pues tiene poder. Y si ya desde 1940 se escuchaba que abusaba de seminaristas, que abusaba de menores, dentro de esa misma congregación de los Legionarios de Cristo, y que nadie de esa secta podía decir nada, pues bueno, imagínense, eso fue desde 1940 hasta el 2006, que fue cuando Benedicto XVI por ahí decidió tomar cartas al asunto. Pues simplemente, ¿cuántos años pasaron? 66 años de que el lobo andaba suelto por ahí, con mucho dinero, con muchas identidades, abusando por aquí, abusando por allá. Se habla de cientos de personas, ¿no? que los Legionarios de Cristo abusaron. No nomás él, sino sus altos clérigos, ¿no? Sus altos jerarcas de ahí de su congregación. Digamos que su grupo de élite, ¿no? De esa legión, pues ellos era normal generar ese abuso. Entonces se habla de muchas personas, de cientos de personas, ¿no? Mayores y menores, seminaristas y no seminaristas, ¿no? Sin embargo, en el 2006, por ahí, ya el Vaticano con la soga en el cuello, como se dice vulgarmente, ya con el Papa Benedicto XVI y todo lo que se escuchaba anteriormente, donde varios papas habían cubierto esta etapa del lobo de Dios de 1940 al 2006, pues nada más son el Papa Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, hasta que llegó Benedicto XVI, ¿no? Que justamente Benedicto llegó en el 2005 y lo primero que hizo pues fue atacar el caso de Marcial Maciel, que había generado mucho ruido, y como le digo, por lo menos 5 papas lo habían cubierto, y entre todos ellos el principal cubridor pues fue Juan Pablo II, obviamente, ¿no? El papa de los pedrastas, ¿no? Ahí les recomiendo el videito anterior. Y bueno, pues Benedicto en el 2006 pues hizo un juicio, se llevó a un juicio a Marcial Maciel, y pues bueno, se tomaron acciones en el Vaticano. Nunca fue penal, fue del Vaticano, y el castigo tan cruel que ha abusado el Vaticano, la verdad, se salieron con un castigo. Le dieron como castigo
que ya no iba a ser el líder de su secta legionaria ni nada en la iglesia, y que a partir del 2006 él debería de tener una vida de penitencia y de oración. O sea, lo pusieron a orar al muy cabroncísimo, ¿no? Ese fue la condena tan gacha, tan fuerte que ejecutó el Vaticano, ya que nunca fue juzgado legalmente, nunca entró a la cárcel, nunca cubrió ningún delito, ni económicamente ni de otra manera, y solo lo pusieron a rezar para pedir perdón. Chingueme yo, ¿no? Ese es el claro ejemplo de impunidad, ¿no? Afortunadamente lo sacaron de la iglesia, ya no pudo seguir haciendo sus fechorías, pero pues, le dijeron, ¿sabes qué? Rezando unos 5 Padres Nuestros al día y unos 3 Ave Marías, pues vas a conseguir el perdón. Sin embargo, a los 2 años después, en el 2008, pues se petateó el amigo. O sea, se nos fue sin ni siquiera haber pagado por un solo delito, ¿no? Que, como les digo, se hablaba de cientos de personas, no nomás él, sino todo su séquito de seguidores. Y no fue de otra más que en el 2019, por ahí, se dio un veredicto, donde la misma iglesia reconoce, junto con el Vaticano y los mismos legionarios de Cristo, que fue el que él creó, que Marcial Maciel, o sea, él solito había abusado de 60 menores, ¿no? Él solito. No hablamos de los demás, o sea, ni hablamos de los que no se reconocieron, o sea, solo reconoció 60. Sí, poquitos, no pasa nada, ¿no? O sea, 60 menores, pues qué tanto es tantito. Pues bueno, así fuera uno, ¿no? Así fuera uno, con la envergadura que tenía este amigo, de toda una ovejita buena, tocada por Dios, pero que por dentro era el lobo con los colmillos más retorcidos del mundo, pues bueno, merecía más que cárcel, merecía las penas máximas que podían existir. Sin embargo, nunca se llevó a juicio y la iglesia solo lo puso a rezar por su perdón. Esto sin duda es una historia indignante, y así como este lobo de Dios, hay muchos más, ¿no? que en futuros videos los iremos desenmascarando. Desafortunadamente esa legión sigue vigente hasta ahorita, así que si ustedes la oyen mentar o si alguna vez cruza por su camino, pues nomás agarren por otro camino y se acaba la historia, ¿no? Ya que si hubo un lobo, muy seguramente hay otros por ahí, ya que siempre andan en manada, acuérdense. Y pues bueno, esta fue la historia, breve historia, de un señor lleno de luz, según la iglesia, y amor, pero que en realidad derrochaba dinero, odio, abuso y poder. La historia de Marcial Maciel, el lobo de Dios. Recuerda que si te gustan estos contenidos, estos videos, dale like al video. Gracias por llegar hasta aquí con él. Te pido que me apoyes compartiéndolo para llegar a más gente, y pues bueno, que veas mis futuros videos. Muchas gracias por haber estado hasta aquí. El tiempo nos alcanzó, así que nos veremos en futuros videos. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias.